¿Podrá la inteligencia artificial traducir la emoción de un poema y ser precisa en un documento oficial? ¿Y cuál será el futuro de los traductores? La inteligencia artificial, un terreno lleno de incógnitas y de oportunidades. Como indica José Francisco Ruiz Casanova en su libro ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas?, los traductores literarios humanos seguirán traduciendo, aunque quizá no del modo como hasta ahora lo habían hecho. Se trata, simplemente, de estar preparados para lo que quizá ocurra, sin renunciar en absoluto a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que sabemos. Hoy grabamos en la Facultad de Traducción y Documentación porque queremos enfrentarnos a un asunto que ya hemos tratado aquí en alguna otra ocasión, aunque de una forma más general. Hemos hablado de lo difícil que resulta traducir todo lo que tiene matices, la poesía, el humor. Pero hoy vamos a ver otro reto al que se enfrentan los traductores y es qué pasa con la inteligencia artificial. Hay quien dice que los traductores van a ser prescindibles. Bueno, nos parece que no, pero vamos a preguntárselo a los expertos. Estamos con Belén Santana. Belén, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Hola, Ana, encantada de repetir. Y muchas gracias por acogernos aquí, en tu casa profesional, que es la Facultad de Traducción y Documentación. Hoy hemos venido nosotras para hacer aquí este programa y para plantearte pues, este asunto. Tú eres traductora de alemán, ya nos lo contabas en una edición anterior en la que hablamos, en aquel momento en la Biblioteca Torrente Ballester, y veíamos, como yo decía al principio, todos esos retos que siempre existen, ¿no?, para una buena traducción o interpretación, que también en su momento hablamos de ello. Pero ahora la inteligencia artificial es una amenaza, es una ayuda. ¿Cómo lo ves, Belén? Sí, pues esa es, yo creo, lo que podemos denominar la pregunta del millón, ¿no? Y a mí siempre que me preguntan sobre esto me gusta decir que ni una cosa ni la otra. De hecho, creo que en general, pero en España en particular, y en el ámbito de la traducción literaria, el debate está quizá como muy polarizado. A mí me gusta distinguir entre dos grupos, ¿no? Tenemos por un lado los apocalípticos, que van a decir vamos a desaparecer, no van a hacer falta más traductores, y luego tenemos, si quieres, los fanáticos de la tecnología, que están encantados de probar nuevas herramientas y nuevos cacharritos, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces yo creo que precisamente desde la universidad y también desde la profesión es donde estamos mejor capacitados para reflexionar sobre esto desde el sosiego y desde el conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es conocer bien estas herramientas, saber cómo funcionan, para que después sepamos cómo utilizarlas. Claro. Y si me preguntas a mí, yo creo que lo que te decía, ni una cosa ni la otra. Lo que tenemos que hacer es aprender a situarnos en un nuevo contexto y aprender para qué sirven estas herramientas y para qué no sirven. Bueno, tenemos todos en mente lo que pasaba con las primeras traducciones que veíamos en Internet, en Google, por ejemplo, ¿no? Que eran traducciones en general horrorosas, porque bueno, iban como muy a lo literal y claro, eso no tenía ningún sentido. Hemos hecho siempre bromas, no sé si lo hablábamos en el anterior programa, con lo que viene las traducciones de unas instrucciones de un objeto, ¿no? Que abrimos y decimos, Dios mío, ¿quién ha traducido esto? Sí. Eso era lo que llamaban traducción automática, sí, en la mayor parte de los casos. Y ahora se ha pasado a algo que se llama traducción neuronal. Claro, ya pensamos en que aquí lo que se quiere es que haya más conexiones, ¿no? Como si fueran neuronas. Sí, sí, exacto. Y además, si lo piensas, si me permites el comentario, la tecnología es algo que ha existido siempre. O sea, cuando se inventó la imprenta, cuando apareció el ordenador, cuando pasamos de los diccionarios en papel a los diccionarios en CD-ROM y ahora en formato online, en nubes y demás, ¿no? Entonces, en el caso de la traducción automática, efectivamente ha habido una evolución. Se empezó con las traducciones estrictamente automáticas, que se basaban en sustituir una serie de unidades lingüísticas unas por otras. Tiene usted una serie de frases que si se las encuentra las tiene que sustituir por esto y lo hace la máquina. Después pasamos a lo que se llama la traducción estadística, que trabajaba con sistemas de frecuencias, ¿no? Es decir, si esta expresión aparece más que otra en los textos que tenemos de referencia, pues esta es la que tiene que elegir. Y ahora efectivamente estamos en el mundo de la traducción neuronal, que recibe ese nombre. Creo que hay que tener un poquito de cuidado porque la tecnología tiende a imitar lo que hace el ser humano, claro, sí, porque sí, será, ¿no? Se llama traducción neuronal porque intenta reproducir las redes de neuronas que no solo tienen en cuenta una frase suelta, sino el contexto
que eso que es tan importantísimo, ¿no?, para vuestro trabajo. Es básico. Y luego, digamos que aparte de los sistemas de traducción neuronal, que podrían ser herramientas tipo DeepL o Google Translator, que seguramente conocerán todos los que nos están viendo, luego han aparecido los grandes modelos lingüísticos como ChatGPT o su último competidor, que es el DeepSeek, muy reciente, que estas herramientas se basan en la llamada inteligencia artificial. También me gustaría señalar que hay quien dice que esto de inteligencia artificial es un oxímoron, es decir, es una contradicción en términos. La inteligencia no puede ser artificial. Y quizá también convenga recordar que este término se acuñó ni más ni menos que en 1956. Y también hay quien sostiene que en realidad es una denominación con fines publicitarios, por así decirlo, ¿no? Porque si lo llamásemos de otra manera, no vendería tan bien, ¿no? Y sobre estos aspectos también económicos, incluso ecológicos de la inteligencia artificial, además de traductológicos y profesionales, podemos hablar porque el tema da para muchísimo. Claro que sí. Bueno, qué curioso esto de que el término ya venga de tan atrás, ¿no? Sí. Nos parece que es todo modernísimo. Hombre, lo que pensamos que es imprescindible es que aunque haya una traducción neuronal que quiera parecerse mucho a lo que hacen nuestras neuronas y que tenga ese nombre pues para que parezca realmente algo físico y humano, siempre tiene que haber detrás el trabajo de lo que llaman posedición, ¿no? Posedición o postedición, también se puede escribir con la T, posedición, es decir, que haya un ser humano que diga, uy, no, esto, Exacto. cuidado. Esto es un término de nuevo cuño, muy reciente en el mundo de la traducción y de las lenguas, y consiste, como tú has dicho, en el hecho de que siempre va a ser necesario que haya un ser humano, un traductor profesional, que revise lo que nos ofrece la máquina, lo que podemos llamar una pretraducción. Sí que me gustaría señalar que en el mundo de la investigación y de los profesionales de la traducción estamos empezando a oír un poquito del término posedición. ¿Por qué? Porque nos parece de nuevo otro palabra que de nuevo pone la tecnología en el centro. Nosotros insistimos en que las tecnologías están ahí, pero es el ser humano el que tiene que estar en el centro. Y por eso, más que por una posedición, apostamos también en esta facultad, todos los profesionales que estamos investigando sobre esto, por el término revisión, que ya existe, pero sería en este caso una revisión de traducciones automáticas, es decir, una revisión de traducciones generadas por la máquina. Y creo que esa ligera diferencia entre términos parece poca cosa, pero contribuye a que el ser humano esté en el centro y a que esas herramientas estén en manos de los seres humanos, de los profesionales traductores y no de consorcios económicos, empresas con intereses pues no siempre muy lícitos, voy a decir. Yo creo que es mejor, sí, ese matiz que tú aportas va más allá de la posedición, porque lo primero da idea de, bueno, pues esto ya está hecho y viene alguien y, vamos, lo adorna un poquito, y lo otro da idea de viene alguien y te enmienda la plana, ¿no? O sea, dice, no, esto no puede ser así. Puede ser, sí, que esa terminología sea más apropiada. Y Belén, ya hablábamos en otra ocasión de lo difícil que resulta la traducción literaria en general. Bueno, claro que vamos a decir de la poesía, ¿no? Esto ya lo comentábamos. Si ya es difícil traducir una novela, ponerse con un poema es muy complicado. Yo pienso que la inteligencia artificial, por mucho que ya escriba hasta libros, es decir, que le das la primera parte de un texto y él lo completa con ese mismo estilo, hombre, quiero pensar que la inteligencia artificial, un poema, no sé, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, por poder puede. Estamos haciendo también experimentos, tenemos proyectos de investigación alrededor de la traducción automática aplicada a la traducción de poesía. Yo creo que el problema está de partida cuando pretendemos que la herramienta sustituya. La herramienta nunca va a sustituir al ser humano. La herramienta es un apoyo. Entonces, os pongo un ejemplo que creo que con el poema quedará bastante claro. Sí, yo le puedo pedir a ChatGPT o a DeepL que me traduzca un poema, pero realmente con esa traducción podré hacer poco. Pero a lo mejor puedo utilizar ChatGPT para pedirle que me dé palabras que rimen con tal otra palabra, lo que, dicho sea de paso, también me hace un diccionario de rimas de toda la vida. Exactamente. Por eso digo que realmente hay que poner a la herramienta en su sitio. Es una herramienta más, una consecuencia de la evolución tecnológica que nos ayuda en muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en tareas tediosas.
¿no? Si yo quiero buscar verbos de no sé cuántas sílabas que terminen en o tal, sinónimos o sinónimos, pues antes tardaba más. La herramienta me facilita esa tarea, ¿no? Pero lógicamente todos los textos, y me atrevo a decir que la poesía es un ejemplo extremo, pero me cuesta pensar en un texto que no tenga algún tipo de intencionalidad, de poética, o sea, de valor estético, en incluso un anuncio publicitario, donde lo que quieres es captar la atención del receptor, ¿no? Con un juego de palabras o algo así. Me cuesta creer que la herramienta nos dé una versión 100% satisfactoria. Sí, que sea tan precisa, ¿no? ¿Y qué pasa con la objetividad? ¿Y qué pasa con las visiones sesgadas? Porque claro, este es otro añadido que viene con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial aprende, toma de aquí y de allá, y a veces puede tomar decisiones, por así decir, no, esto no lo voy a traducir porque es una palabra malsonante, yo qué sé. Totalmente. Bueno, a ver, la objetividad no existe directamente y yo creo que la máquina menos. Porque si es una persona que le da su toque... Esta máquina la programan personas. Entonces te puedo poner algunos ejemplos si quieres. En investigación se habla mucho de sesgos, por supuesto, de género. Yo el otro día en clase hacía un ejemplo con los alumnos, elegí una canción de Taylor Swift, y en la que ella empieza a narrar una de sus historias de desamor, ¿no? Esto es habitual en las canciones de Taylor Swift, y entonces estaba en inglés y la pasamos por la inteligencia artificial y automáticamente la inteligencia artificial interpretó que el yo que hablaba en esa letra era masculino. Ese sería lo que llamamos el sesgo de género. De género, claro. También existen sesgos raciales. Y también existen sesgos, por supuesto, que tienen que ver con insultos, palabras malsonantes. Algunos programas te censuran el adjetivo negro, por ejemplo. Esto también es interesante. Imagínate que tú estás traduciendo una novela en la que hay un diálogo entre una persona que es negra o simplemente aparece el término negro. Y otro ejemplo que me facilitaba una compañera el otro día, que es un sesgo interesante, ella estaba traduciendo una frase y la estaba dictando a un programa de reconocimiento de voz y aparecía el sustantivo supermercado. Pues no sé si era voy al supermercado, lo que sea. Pues el programa de reconocimiento de voz no puso supermercado, sino puso el nombre concreto de un supermercado que empieza por Merca, en el que todos nuestros espectadores están pensando seguramente. Entonces, fíjate la cantidad de sesgos, la cantidad de condicionamientos que hay en este tipo de herramientas porque las programan personas. Claro. Entonces, bueno, el que ya te pongan una marca determinada en lugar del lugar genérico, ¿no? Ya nos da una idea perfectamente de ese sesgo que aparece en la inteligencia artificial. Y, por supuesto, nosotros estamos hablando, tú eres traductora de alemán, pero ¿y qué pasa con las personas que traducen lenguas muy minoritarias o que quieren hacer una traducción en una variante concreta? Pues, por ejemplo, del español, anda que no hay variantes, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Sí, ahí volveríamos a lo mismo, tendríamos una traducción de partida que luego podríamos adaptar, de nuevo hace falta la intervención del ser humano, y en lo que respecta a las lenguas minoritarias me parece muy interesante que hagas esta pregunta, porque ahí de nuevo creo que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Por una parte, podemos afirmar que es una oportunidad excelente para garantizar la supervivencia de esas lenguas minoritarias que escapan un poco de esta hegemonía absoluta del inglés, pero claro, tenemos que tener en cuenta que para alimentar a esos motores, esa es la terminología que se utiliza, hacen falta textos de partida que tienen que existir en esas lenguas minoritarias. Si no tenemos esos textos, pues no podemos alimentar a esos motores de traducción. Y por otra parte, perdona que insista tanto en esto, pero es que el aspecto económico es muy importante. No interesa programar esas herramientas en determinadas lenguas porque no existe un mercado. Claro, no hay lectores, ¿no? No hay lectores de esas obras. Que puedan ser interesantes. No voy a nombrar ninguna lengua para que nadie se ofenda, pero que esto va muy en función de las necesidades de un sector económico y son herramientas gratuitas hasta que dejan de serlo. Eso también me parece importante que lo tengamos en cuenta. Claro, es fundamental. Y son herramientas que están en manos de unas pocas empresas tecnológicas que siguen unos fines que casi siempre es un ánimo de lucro perfectamente legítimo, no tengo nada en contra de eso, pero ahí intervienen aspectos también jurídicos, nuestros derechos, nuestros datos, la propiedad intelectual de los textos que utilizamos para alimentar esas máquinas. Por ejemplo, si alguien coge todas las novelas que yo he traducido, las mete en un motor de traducción y las utiliza para entrenar ese programa, ¿no?
a ver, pues hay unos derechos de propiedad intelectual que se ven vulnerados, ¿no? Y ese es un debate que ahora en España, bueno, en todo el mundo, pero en España en concreto está de máxima actualidad. ¿Cuántos retos tenemos por delante con la inteligencia artificial? Hemos hablado mucho de la inteligencia artificial aplicada a las traducciones literarias, o bueno, todos estos asuntos que estamos comentando, pero luego hay apartados, que ya hablamos también en su día, como por ejemplo la traducción jurídica, donde hace falta que los términos sean extremadamente precisos, porque de la traducción exacta de cuando se está tratando de un crimen, de ahí depende que una persona vaya a la cárcel o no, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, la traducción jurídica, la traducción biosanitaria, imagínate un tratamiento, es verdad, claro, un informe médico, la salud, una descripción de un trastorno de salud mental, estoy pensando. O fíjate, yo estos días pensaba también en, desgraciadamente, ¿no? Ahora que estamos viviendo conflictos internacionales de tanto calado, ¿no? Entre pues Ucrania y Rusia, Israel, Palestina, ¿no? Yo pensaba, ¿de verdad los líderes internacionales se van a fiar de una interpretación automática a la hora de tomar determinadas decisiones? Un tratado, el que sea, ¿no? Sí, claro. ¿no? O sea, entonces, y luego si quieres un ejemplo un poquito más, no sé, más frívolo, por así decirlo, la reciente polémica en la ceremonia de los premios Goya, ¿no? Con el discurso de Richard Gere, que bueno, que si lo había hecho una inteligencia artificial, si lo había hecho una persona, en fin. En cualquier caso es un tema que está en la calle y a mí me parece muy importante que hablemos de ello, pero como te decía, un poquito desde la calma, y eso necesita tiempo. Claro, es interesante que sí, que eso llegue a quienes no somos expertos en la materia, ¿no? Y nos planteemos, oye, ¿esto lo habrá hecho una persona o realmente habrá detrás una máquina que lo está haciendo? Es muy interesante, sí, que sí, llegue Ana, porque aparte a las todos conversaciones, ¿no? hemos ido de vacaciones y a lo mejor pues quieres entender un menú o quieres apañarte con alguna señal de tráfico y bueno, pues para eso está muy bien, ¿no? Claro. Pero a lo mejor cuando vas a alquilar un piso, como creo que lo dije también en el pasado programa, vas a alquilar un piso en una zona vacacional, pues ahí sí que te interesa saber exactamente qué dice la letra pequeña, ¿no? Hay otras cuestiones, hablabas tú de si los líderes se iban a fiar de una traducción automática y los líderes o las grandes empresas, o en general cualquiera, se puede fiar también de la seguridad que haya detrás de la inteligencia artificial, porque si tú eres una traductora a la que le llega, pues yo qué sé, un manuscrito original o le llega un documento muy importante, muy valioso por lo que sea, que debe ser confidencial, si eso está por ahí pululando por las redes, eso, la seguridad también es importante, Sí, ¿no? la seguridad también se ve implicada. De hecho, bueno, en el tema de la literatura quizás sea menos frecuente, pero también en casos de grandes autores tipo bestseller y demás, donde los libros se quiere que salgan a la vez en todas las lenguas, los traductores firmamos una cláusula de confidencialidad. Y eso significa que tú no puedes, por supuesto, hablar del trabajo ni colgar tu traducción en una nube o en una web que no esté abierta, ¿no? Y por supuesto todos estos casos, imagínate todo el tema de patentes, productos industriales. Sí, donde hay tantos intereses económicos ahí ahí. También el tema de la seguridad es importantísimo. Claro, el mercado reacciona a esto y hay programas de gestión de proyectos de traducción que se llaman, que incluyen sus propias nubes cifradas, es el término que se utiliza para garantizar que eso no... Eso es confidencial, Eso es ¿no? confidencial. Se está trabajando en ello. Claro, ¿hasta qué punto? Bueno, a ver, todo se perfeccionará poco a poco, claro, a veces Sí. nos gana la partida el mundo de Internet a lo que luego pueda ser la prevención, ¿no? en estos ámbitos. Aquí estamos en una facultad, tú nos has dicho, bueno, esto lo estamos teniendo ya en cuenta, ¿no? Para los alumnos, es decir, que ahora saben que aparte de tener diccionarios a mano, tienen la inteligencia artificial, tienen muchas herramientas, ¿no? Estáis preparando a los jóvenes que serán traductores del futuro para esto, ¿no? Sí, totalmente, porque del mismo modo que hemos detectado bastante inquietud entre los profesionales, estamos detectando inquietud, por no hablar incluso de miedo, ¿no? Entre los jóvenes, entre sus padres, a la hora de estudiar una carrera. No sé, todos tenemos el típico cuñado, con perdón, que a lo mejor en la cena de Nochebuena nos dice, ¿y tú qué vas a hacer estudiando traducción si las máquinas te van a quitar el trabajo? No sirven para nada, claro. No sirven para nada. El averiguado que dice nuestro amigo Paco Blanco, ¿no? Como se dice en Salamanca, siempre hay un averiguado. El averiguado, que diga, me encanta. No estudies esto, ¿no? Sí, pues eso. Entonces, precisamente en la Facultad de Traducción y Documentación creo que hemos sido bastante rápidos reaccionando a esta nueva realidad
estamos adaptando todas nuestras asignaturas, toda nuestra formación, porque de nuevo no se trata del elefante en la habitación, ¿no? De que haya una cosa ahí de la que no hablemos, sino de que introduzcamos estas herramientas en nuestras clases, enseñemos a usarlas. Y lo importante, como digo, es que estas herramientas estén en manos de los traductores, no en manos de las editoriales o de las empresas, sino que cada traductor decida cuándo, cómo y para qué las usa. Bueno, si estamos diciendo que los traductores se basan, utilizan este tipo de herramientas, en el momento de poner esto lo ha traducido fulanito, ¿habría que poner también lo ha traducido una inteligencia artificial? Que la gente lo sepa. Ese es un gran debate. Aquí ocurre que la realidad, como tú decías antes, va más rápido que la legislación. Entonces, eso está por ver. Yo es que personalmente también pertenezco a una generación que ha crecido sin esto, con lo cual no se me ocurre recurrir a ello de manera masiva, pero sí es cierto que otro día os contaré algunos ejemplos de mi trabajo personal donde la inteligencia artificial me ha servido y otros donde no me ha servido. Pero el tema de avisar, ¿no?, de la autoría, lo que está claro es que lo que nunca debe faltar es el nombre del traductor humano. Esto lo comentábamos también en el otro programa, que ya yo creo que se tiende a que el nombre del traductor aparezca no solo en las publicaciones en un libro, sino también, pues, por ejemplo, cuando estás viendo una serie de televisión y ha sido doblada, ahora, yo creo que antes esto no aparecía, ahora sí aparece traducción fulanito, ¿no? Sale ahí el nombre. Sí, lo que ocurre es que en el mundo del audiovisual hay que esperar al final. Normalmente aparece al final de los créditos. Cuando ya la gente no lo quiere, o cuando ya le da igual. O ya ha saltado el vídeo de la siguiente que te ofrece la plataforma, el ¿no? siguiente capítulo. Sí, sí. Es verdad. Bueno, pues llegando al final del programa, Belén, que como siempre te voy a pedir que nos traigas una recomendación de un libro, a ver qué nos has propuesto hoy. Vale, pues hoy os traigo un libro que es muy cortito, con lo cual nadie se puede quejar. Hoy leía que sobre todo a las jóvenes generaciones les cuesta leer un libro hasta el final, y es un libro de un traductor que también es escritor y al que yo personalmente considero un maestro. El nombre es un poco difícil de retener, pero me imagino que luego pondréis el libro. El título es El destino de la palabra y el autor es Adam Kovačić. Pese a tener este nombre, Adam nació en Chile, aunque procede de una familia de origen húngaro y ha crecido en distintos países. Es traductor del húngaro y del alemán y además, como digo, es escritor. Y en este pequeño ensayo de apenas 100 páginas hace una reflexión muy actual sobre el destino de la palabra, y lo hace de 3 formas distintas. Empieza reflexionando un poco sobre lo que él llama el vaciamiento de la palabra, hasta qué punto en esta época de tanto medio audiovisual la palabra queda vacía de sentido. En segundo lugar, ofrece una serie de titulares extraídos de los medios de comunicación muy interesantes, donde se pone el valor en cuando la palabra se convierte en una unidad de medida, en algo estrictamente cuantitativo y matemático. ¿Y qué riesgo tiene eso cuando solo nos fijamos en los números y no en la calidad de las cosas? Y termina con un relato sobre el uso del tiempo. Entonces, bueno, muy completo. Es muy completo, cortito, pero intenso. Bueno, en esta edición en la que estás participando, 2 años después de aquella primera charla que tuvimos, te voy a pedir también una cosa más que ahora hacemos, que es, bueno, nos gusta triturar virtualmente palabras que no nos gustan nada. Y no sé qué has pensado. Sí, la verdad es que cuando me lo propusiste, por un lado pensé que original y por otro que difícil, ¿no? Triturar una palabra, porque todas tienen su función, ¿no? Pero bueno, a mí una que no me gusta y que me parece que además suena un poco dura es la palabra tapujo. Tapujo. Que es una palabra que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce y sirve para designar algo que cubre, como un embozo, algo que oculta, y que utilizamos siempre con una intención un poco aviesa, engañosa, para esconder algo malo que queremos ocultar, ¿no? Y yo creo que igual que la lengua desatada tiene mucho que ver con hablar sin tapujos. Eso, ¿no? es. Ir por la vida sin tapujos, con la verdad. Pues es buena palabra, sí, tapujos, no queremos tapujos para nada, todo por delante, ¿no? Sí. ¿Y una palabra bonita para guardar en nuestra caja, Belén? Pues la palabra bonita en este caso he elegido serendipia. Serendipia. Sí, que es una palabra que viene del inglés, pero que a la vez viene de la lengua de Sri Lanka, me ha parecido leer, y tiene que ver con esos hallazgos que a veces encontramos de manera completamente casual o no,
esas coincidencias. Y claro, un traductor a veces tiene que saber mucho, pero tiene que estar abierto a los hallazgos, a que de repente se cruce en su camino una palabra que sea justo la que estaba buscando. Puedes estar un tiempo largo, ¿no?, buscando y lo encuentras y al final. Sí, normalmente lo encuentras en la ducha o cuando vas a sacar al perro, cuando estás fregando los platos. Normalmente cuando estás delante del ordenador no te viene, pero sí que tengo claro que la serendipia es algo que las máquinas de momento no pueden captar. Qué bueno, tener una palabra que, en fin, la inteligencia artificial puede llegar, pero la inteligencia natural te lo descubre y además eso, cuando menos te lo esperas, ¿no? Hay momentos de serendipia en la vida y conviene guardarlos y también guardar esta palabra. Pues Belén, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber hecho un hueco en esta actividad que tenéis aquí, frenética, que vemos en la Facultad de Traducción y Documentación, gente que se está preparando para ser traductores, intérpretes y que, bueno, ahora se enfrentan a estas nuevas herramientas que pueden ser, como bien decías al principio, un reto. Hay que saber lidiar con todo lo nuevo que viene. Belén, muchas gracias por haber vuelto a La Lengua Desatada y por habernos acogido aquí en vuestra casa. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, les agradecemos muchísimo, como digo, a los responsables de aquí de la facultad que nos hayan facilitado todo este espacio para poder grabar, a la Universidad de Salamanca, y nos vamos. La próxima edición de La Lengua Desatada seguirá hablando de otras áreas. Aquí les esperaremos.